Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Como siempre digo, este canal no representa ninguna denominación religiosa, tampoco apoyamos a ningún partido político. Soy un estudiante más de Biblia hebrea y del Nuevo Testamento. En este canal hacemos exégesis, hacemos hermenéutica y como siempre digo, al final cada quien sacará sus propias conclusiones. Pues bueno, mis hermanos, en esta ocasión vamos a tocar un tema, me parece que muy importante, y es todo el tema que tiene que ver con el divorcio, con el matrimonio, si la Torá o la Biblia nos dice si nos debemos de casar de una manera específica o no. Y por ejemplo, mis hermanos, tenemos varios temas que vamos a tocar en este video. Vamos a hablar sobre el Sefer Keritut, lo que se traduce o lo que algunas personas dicen la carta de divorcio, para que se entienda. Vamos a tocar también el tema sobre el significado de la palabra Baal, muy interesante. En este mismo video también vamos a hablar sobre Oseas 2:17, sobre Efesios 5 y muchas cosas que estoy seguro que les va a edificar muchísimo, mis hermanos. De hecho, es un extracto de una clase que tuvimos con Duque Ola hace unos años, con mi maestro de Biblia hebrea. Y pues bueno, él nos da una clase sobre Deuteronomio capítulo 4 verso 21, donde básicamente se habla de que cuando una mujer haga algo inmoral, se le da entre comillas esta carta de divorcio. Digo carta de divorcio porque el texto hebreo lo dice de otra manera. Así es que bueno, sin más, espero que les edifique muchísimo. Esto va a ser un poquito más tipo podcast, porque es solo el audio, ¿verdad?, de esta clase, pero quédense hasta el final, que estoy seguro que les va a edificar muchísimo, mis hermanos. Así es que bueno, sin más, vamos a escuchar. Deuteronomio capítulo 24, verso 1, que dice, por ejemplo, Kiyikach ish isha ubealach. Es lo que comienza diciendo Deuteronomio 24, verso 1. Kiyikach ish isha ubealach. ¿Qué traduce? Cuando tome un varón una mujer y se adueñe de ella o se enseñoree de ella, bealach. Y ya les voy a compartir pantalla, pero antes me gustaría saber qué es lo que dicen las versiones de ustedes. ¿Qué dicen en las traducciones que tienen ustedes? En Deuteronomio 24, verso 1, por favor, ¿qué es lo que dice? Adelante, gracias. Claro que sí, hermano. Adelante. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si después no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe, le escribirá carta de repudio y se la entregará en su mano y la despedirá a su casa. Perfecto, hermano, gracias, hermano Harold. Fíjense que acá en la famosa, por ejemplo, Reina Valera, dice cuando alguno tomare mujer y se casare con ella. Lo primero lo ha traducido bien y lo segundo no, porque el texto hebreo no dice y se casare con ella, no habla nada acerca de casarse. Ya vamos a ver que la palabra que aparece allá, bealach, es el verbo Baal, y con un pronominal sufijo en la tercera persona femenino singular, representado por una G final que se pronuncia a causa del mapic. Adelante, sí, ¿quién alzó la manita? Adelante, gracias. Tengo la versión Torah viviente, dice, está entre comillas, dice, supón que un hombre se case con una mujer y ejecute matrimonio, pero después la encuentra desagradable, porque él la ha encontrado ofensiva de alguna forma. Él le escribe un documento de divorcio, se lo da a ella y la envía fuera de su casa. Ok, hermano, perfecto, gracias, hermano. Le agradezco mucho, hermano, por colaborarme con esa versión. Hermanos, también ustedes, por favor, puedan colaborar entre todos también con sus versiones para que todos puedan participar, porque si no, es complicado también. Entonces, es interesante porque hay mucho formalismo en esas traducciones que el hermano Harold ha mencionado y he verificado otras donde se le entrega mucho formalismo. Es decir, como un tipo de documento de divorcio, habla sobre casarse, pero el texto hebreo de la Biblia, aquí en la Torah, no utiliza ninguno de esos vocabularios, jamás, no los utiliza. Entonces, aquí está en la pantalla de ustedes. Y aquí aparece Kiyikaj, cuando tome o cuando tomare, aparece en esta versión, aquí lo han traducido bien.
el primer paso es tomar. Yikach es un verbo conjugado de la conjugación cal, tiempo imperfecto yictol, del verbo, fíjense hermanos en la pantalla, del verbo lakaj, del verbo lakaj. El verbo lakaj que es tomar o agarrar. Tomar o agarrar. Depende, por supuesto, si es una conjugación intensiva, activa, como es piel o la conjugación pual. Regularmente ya es una intención un poco más fuerte, a veces más brutal, depende del contexto. Pero aquí simplemente es algo simple. Cuando tome un varón, o sea, kiyikach, ish, isha, u bealach. Cuando tome un varón, una mujer y bealach, y se adueñe de ella, o se enseñore de ella. Aquí dice bealach, en la pantalla de ustedes dice bealach, y vuelvo a repetir, en algunas versiones aparece como aquí, erróneamente aparece se casa con ella. Aquí no dice se casa con ella. Bealach, miren qué verbo es, hermanos, es el verbo baal. El verbo baal, para que ya nos quitemos un poquito ese concepto a veces erróneo de decir que decir Baal o decir Señor, estás hablando de un demonio o de una deidad pagana y por eso no decimos Señor a nadie. Yo respeto, quien no quiera decir eso es respetable, es preferible no hacerlo si eso quieren, no pasa nada. Es decir, al referirse al Creador como Señor, ok, si no quieren decirlo, no pasa nada, no pasa nada. Pero decir Señor es referente a un demonio, a una deidad, eso no es correcto porque hay una distinción entre la deidad o el demonio Balú de Ugarit, que lastimosamente no fue vocalizado correctamente en la Biblia hebrea como Balú, sino que lo dejaron simplemente con las tres radicales Baal, la Bet, Ayin y la consonante final Lamet, pero para no hacernos líos, aquí Baal funciona no como sustantivo, sino como un verbo en la Biblia hebrea, pero también funciona como un sustantivo, tal cual Baal. Entonces, fíjense que aquí está hablando de un varón que toma a una mujer, se enseñorea de ella, se hace dueño de ella. Baal es hacerse dueño, o ser dueño, o enseñorearse. Tiene esos conceptos como de un rango superior, por decirlo así, ¿no? De ser propietario de algo o de alguien. Entonces, aquí Baal es un verbo. Vuelvo a repetir para que nos quitemos quizá esas cargas. A mí nunca me pasó eso, pero de una u otra forma es una carga porque no sabes cómo referirte delante de algunos hermanos que quizá escuchan la palabra Señor o escuchan la palabra Baal y vemos que dentro de la Biblia hebrea, al mismo Elohim de Israel, al mismo creador, ya sea en Isaías, en otros textos de la Biblia, dice que él es el Baal de Sión. Él es el dueño, el amo, el Señor de Sión. Ya ahí se utiliza como sustantivo, obviamente. Entonces, eso es algo que es necesario recalcarlo, ¿no? Para no hacernos esas doctrinas de que si le decimos Señor a una persona estamos hablando de que es el demonio Baal. Eso no es correcto, mis hermanos. Entonces vemos que aquí Baal aparece diciendo que, o refiriéndose a un varón que toma a una mujer, se enseñorea de ella, se hace dueño de ella, se adueña de ella. Hasta allí vamos bien, mis hermanos, va siendo entendible. Hermano Ricardo, bendiciones, mi hermano. Claro que sí, adelante, por favor, claro que sí. Bendiciones, mi hermano, bendiciones. ¿Y por qué se relaciona todo el tiempo como que Baal es este ser Baalú? Hermano, ¿por qué no ponen Baalú cuando se refiere a este ser demoníaco? Pero esa era mi pregunta, hermano, ¿por qué no aparece Baalú en algunas partes, hermano? No, ya no aparece como Balú. De hecho, pienso que es también es una forma de referirse a los maridos o los amos o los dueños en el sentido de ser marido de otros pueblos, ya que de una u otra forma el Elohim de Israel es el marido, el Baal del pueblo de Israel, y cuando se refiere al demonio Balú dice que ese no es el amo de ellos, el dueño de ellos. Ese Balú, ese Baal no es el señor de ellos, sino que es el Elohim de Israel, y además porque seguramente ya con el pasar de los siglos ya se iba perdiendo la carga semántica original, la etimología de de este nombre propio Balú, que era el hijo del dios Ilú, que también lo traducen erróneamente como él, el hijo del dios Ilú, allá en el reino de Ugarit y en el antiguo Canaán. Ugarit era un reino que no era cananeo, pero Canaán adopta gran parte de las creencias y la, vamos a decirlo por ahora, mitología, entre comillas, mitología, para mí no es mitología,
pero adopta los antiguos cananeos, los pueblos cananeos adoptan gran parte de las creencias del reino de Ugarit, que es uno de los reinos o ciudades más antiguos del mundo. No sé si ustedes recuerdan, hace un tiempo atrás yo había comentado acerca de que Oseas, en contexto, no es tanto, no es un capítulo entero, pero en gran parte allí en ese capítulo, en ese pequeño contexto, habla o más bien utiliza vocabularios referentes a lo que ocurrió allí con el tema de Eva o Java, como quieran pronunciarla, de que la saca del Ish, la saca del varón. Es un vocabulario relacionado con eso. Ahí aparece, por ejemplo, la palabra Adama en el contexto de Oseas, donde fueron formados, de dónde fue sacada la mujer y que luego va a regresar a su varón y toda esa cuestión. Y también lo representa según los relatos acerca de lo que hizo el Mesías y nosotros como la Isha, la iglesia, Isha, la mujer del varón, del Ish. Y bueno, utiliza vocabularios relacionados con eso. Es decir, ya no me llamarás más Baal. Quizá algunos puedan decir que ahí se refiere, ya no me llamarás más Balú. Otros podrían decir, ya no me llamarás más mi dueño, mi amo, sino que mi varón, con relación a regresar a ese estado original de donde fue sacada la mujer. Es decir, unida a su varón y toda esa cuestión. No es algo que aquí no puedo ahora hacer un estudio de eso porque es complicado. Nos vamos a salir luego de la línea del tema. Pero es un vocabulario relacionado con eso, de hecho. Había, a ver si no me acuerdo un poco, dice incluso en ese contexto de Oseas que te quitaré de la boca a todos esos señores. Ahí aparece Balim, eh, y habla, utilizando ese vocabulario, el tema de Oseas. Entonces habla de que te va a quitar de la boca a todos esos maridos, a todos esos señores, que eran los amos, los dueños de otras regiones, de otros pueblos, eran los maridos de otros pueblos. Y bueno, va utilizando ese vocabulario. Es complicado, vuelvo a repetir, explicarlo así, nada más. A mí me hubiera gustado irme a Oseas, analizarlo en contexto, pero espero que haya algún momento en el que se vuelva a explicar otra vez el tema de Oseas, que es importante, de hecho. ¿Por qué razón allí dice ya no me llamarás más Baal? Y es que ni siquiera recuerdo si decía literalmente así. Me hubiera gustado revisarlo, como es que aparecía. Déjeme ver si lo encuentro acá. Si alguien me recuerda ese texto, porque igual es muy bonito ese contexto. Era en Oseas 2:17, creo, ¿no? Oseas 2, dice acá, por ejemplo. Ok, quitaré los nombres de los Baales. Aparece literalmente Baalim. Aparece Baalim de su boca y no serán recordados más por el nombre de ellos. Y haré cortar para ellos un pacto en aquel día junto con el viviente del campo y con el ave de los cielos y el reptil de la Adama y arco y espada, etcétera, etcétera. Pero más atrás dice, por ejemplo, ok, y será en aquel día, declara Yud-He-Vav-He, me llamarás Ishi, mi marido, o sea, mi varón, y no llamarás a mí, ya no me llamarás más, aquí aparece pues Balí. Balí es decir, mi señor, mi dueño, ¿no? Vuelvo a repetir, para mí, en mi caso, es una referencia a esa promesa que se hace en el libro del Génesis, porque les comento que gran parte del libro del Génesis, aparte de ser un relato con relación a la creación misma, es una promesa o son un compendio de promesas que luego vemos que se cumplen en el Mesías. Aquí pienso que está haciendo una referencia, Oseas, a esa promesa allá donde dice que el varón dejará a su padre y a su madre y se unirá a su Isha, a su mujer. Para mí, Oseas hace referencia a eso y que luego vemos en Efesios capítulo 5, si mal no recuerdo, en el verso 19, espero no estarme equivocando. Eh, y pues, ok, hermano Joan Andrés, sí, para mí es lo más sensato, porque para muchos le puede dar vuelta a eso, ¿a qué se refiere esto, no? ¿A qué puede decir esto? Para mí es lo que en Efesios capítulo 5 se explica de que nosotros, o que pues el varón, en este caso Mashiach, dejó a su padre, dejó a su madre, etcétera, etcétera, y se unió a su Isha, a la iglesia, a su mujer. Para mí es eso. Pero bueno, son cosas, ¿no? Entonces, lo que yo quiero que, a ver, estoy acá, perfecto, nos quedemos claro que aquí Baal, en este verso acá, no dice que sea, no es un sustantivo, es un verbo, de hecho está conjugado, tal cual, conjugado. Dice, cuando tome un varón una mujer y se adueñe de ella o se enseñore de ella. Entonces, hasta allí queda bien todo. Vemos que no hay un proceso litúrgico, ritual como tal. Y no me refiero a ritual como que sea algo malo, algo oscuro, sino ritual en el sentido de litúrgico, como una boda, un procedimiento, eso no hay. Aquí no se habla de pagar una dote, no dice que debes pagar un precio, una dote, no dice que debes escribir una ketubá,
regularmente la gente lo que hace es esto, se va más acá y sigue diciendo, y lo han traducido bien acá, aquí adelante lo han traducido bien, y sucede si no encuentra, si no encuentra, o sea, si no encuentra favor, o sea, si ella no encuentra favor en los ojos de él, porque él encuentra, aquí haría falta especificar que aquí ya es una conjugación en tercera persona masculino singular, para que se entienda que se refiere que es el varón quien no encuentra, que encuentra más bien, que el varón encuentra en ella, aparece ki matza bach, porque él encuentra en ella, ¿qué dice acá? Herbat dabar, desnudez de asunto. Aquí han puesto inmundicia de cosas, pero herbat viene pues de, vamos a ver acá rápidamente, herbat o herba, porque está ya en estado constructo, por eso se lee diferente. Viene de hará, que tiene un concepto de desnudar. Pero herbat dabar es una desnudez de asunto, un tipo de inmoralidad. Puede ser física, verbal, eh, pero desnudez de asunto. Tanto así que si fuera por un adulterio como tal, ojo hermanos, atención a esto, si fuera por un adulterio como tal, aquí pueden ocurrir dos cosas. Es decir, muchos dicen, pero no se supone que si fuera por una inmoralidad sexual, ella ya estando comprometida o ya estando unida como mujer de su marido, obviamente, no debería ser entonces apedreada, lapidada según la Torá. Bueno, puede ser así si es que eran encontrados los dos, tanto el adúltero como la adúltera, en el acto. Aquí quizá ella fue encontrada en el acto, pero no está el otro, se escapó el otro, ¿ah? Se fue. Y no hay el otro, o sea, no tienes cómo hallarlo, cómo encontrarlo, por tanto, a causa de eso, no podrás apedrear a la mujer nada más. Deben estar los dos presentes y deben haber 2 o 3 testigos. No era cualquier cosa nada más de apedrear por apedrear. Eso ya lo analizamos en los estudios de las autoridades según el texto hebreo de la Torá. Pero también puede ser que ella estaba quizá fijándose en otro hombre, viendo a otro hombre, o quizás haciendo cosas un poco, vamos a decirlo en este término entendido para los adultos, ya inmorales. Algunos llamarán sucios o sucias. Ustedes saben, cosas que ya no van en un plano natural, en una relación íntima, que a veces es necesario saber que en la intimidad sexual no se debe llevar a cabo ciertas cosas que ya no son naturales y que no deben llevarse a cabo en una intimidad sexual, ¿no? Sé que la pasión, y espero que aquí estén, si hay jóvenes aquí, niños, estén los padres siempre allí presentes y preparados para eso, pero ustedes saben muy bien que en una, pues, relación íntima de un marido y su mujer, la pasión, yo sé que es algo fuerte, es normal, yo entiendo aquello, sí, perfecto, pero siempre que sea con el respeto, con recato, con ese decoro, sin pasarnos de la raya del tal, porque a veces eso suele ocurrir, ¿no? Y eso ya no está nada bien. Pero bueno, son ese tipo de inmoralidades. Aquí no dice inmundicia de cosa, aquí el texto hebreo dice herbat dabar, que es una desnudez de asunto. El Mesías lo simplifica y dice que es por inmoralidad sexual. Entonces, la inmoralidad puede ser un varón o una mujer morbosa, anda viendo otro hombre, anda coqueteando con otro hombre. Y te puede decir, pero yo solamente lo vi, salí a comer con él nada más, salí a hablar con él, pero ya, eso ya es una inmoralidad, ya es una deslealtad. Imagínense que puede hacer un varón saliendo a comer con una amiga estando él ya casado. Bueno, en este caso ya teniendo su mujer. O viceversa, que hace una mujer con un supuesto amigo por allí comiendo en un lugar, sobre todo si el marido no lo sabe, o en el caso del varón si la mujer no lo sabe. Entonces, son cosas que llegan a ese punto. Si eso ocurría en esos días, seguro que por esa desnudez de asunto, por esa inmoralidad, por esa deslealtad, había qué cosa, dice acá, y escribirá para ella, que aparece, Bejatav Lach Sefer Keritut, y escribirá para ella Sefer Keritut. Aquí ustedes ven que erróneamente traducen carta de divorcio. Primero que Sefer no es una carta, es una cuenta. Sefer lo traducen popularmente como el libro, Sefer, claro, ya en una evolución semántica con el pasar de los siglos, Sefer, sobre todo en el arameo bíblico, llega a tener ese contexto como que de rollo o de pergamino más o menos, aunque eso ya es una viene a ser como una especie de libro, ¿no? Hojas y hojas y hojas, podríamos decir de pergaminos. Keritut, aquí dice Keritut, Sefer Keritut, Sefer Keritut. Para los hermanos que están un poco familiarizados con el hebreo clásico o bíblico, que es lo mismo, vemos que aquí hay una raíz
que nos permite entender de qué verbo deriva keritut. Y es la consonante kaf, la consonante resh y la consonante taf. 3 consonantes que conforman la raíz verbal o el lexema karat, que es cortar. Y fíjense acá abajo, mis hermanos, ¿de dónde deriva keritut? Del verbo karat. Del verbo karat, que es cortar. Del verbo karat, que es cortar. Aquí no dice carta de divorcio, ni libro de divorcio. Aquí dice cuenta, o sea, la cuenta del corte, o la cuenta de cortadura, o la cuenta de corte. De cortar algo, de que estás cortando algo. Escribirá para ella el varón, si ve que en ella o encuentra en ella desnudez de asunto, un tipo de inmoralidad sexual, escribirá para ella una cuenta de cortadura. Vamos a decirlo por ahora una carta, si quieren, o un libro de cortadura, un texto de cortadura. Sefer Keritut. Quisiera que ustedes, hermanos, vamos a ver si es que aparece, puedan ver por favor, a ver si encontramos en Números 13, verso 24. ¿Qué dice, hermanos, en sus versiones en Números 13, verso 24? Por favor, hermanos, ¿qué dicen en sus versiones en Números 13, verso 24? ¿Tienen allí, hermanos? Bueno, yo voy a leerlo acá desde el texto hebreo, que dice acá, la makom ha, hu, kara, nahal, eshkol, que al lugar aquel o aquel lugar llamó Nahal Eshkol, el río de Eshkol, o el río, el río de, o el valle de Eshkol, que ponen escolta. Dice acá, al Odot, por causa, por motivo del racimo. Bueno, en algún momento hemos de estudiar a profundidad números 13 a 24, bueno, el libro de números como tal, y aquí hay cosas profundas que estudiar, pero vamos a dejarlo ahora en la parte literal. Dice, por causa o por motivo del Eshkol, del racimo, que, no sé qué dicen sus versiones, aquí aparece, aquí dice, a causa o por motivo del racimo que, aquí aparece cortú, que cortaron, cortú, y es el verbo karat, conjugado, pero es el verbo karat, cortó, cortó. Dice acá, Asher cortú, Misham Benei Israel. Acá aparece al Odot Haeshkol Asher cortú Misham Benei Israel, que por el motivo, por causa del racimo que cortaron, de allí los hijos o los herederos de Israel. Entonces aquí en Números 13, verso 24 dice, por causa del racimo que cortaron, cortú, cortú, del verbo karat. Fíjense en sus pantallas, karat. Dejo de compartir pantalla. Voy otra vez a Deuteronomio 24, verso 1. Voy otra vez a Deuteronomio 24, verso 1. Aquí donde dice, y vuelvo a leer otra vez el texto ya traducido, cuando tome un varón o una mujer y se adueñe de ella o se enseñoree de ella, y sucede si no, y sucede si ella no encuentra favor, gracia, favor, en los ojos de él, o sea, en los ojos del varón, porque él encuentra en ella desnudez de asunto, o sea, ella no encontró favor, gracia, pues o sea, él se pudo haber compadecido de ella. Bueno, te voy a dar una oportunidad, voy a tener gracia, favor contigo, te voy a perdonar, avancemos. Pero si él no encuentra ese favor, si él no encuentra esa gracia, ese favor en ella, y sino que más bien él encuentra en ella desnudez de asunto, entonces el varón escribirá para ella Sefer Keritut. Entonces, si Keritut deriva de la raíz verbal karat, que significa cortar, y Sefer significa cuenta o libro, ¿cómo ustedes proponen la traducción, hermanos? Sefer Keritut. ¿Qué ustedes proponen traducir acá? Y los escucho, mis hermanos, por favor. ¿Qué proponen ustedes? Adelante, ¿quién va a decir algo? Adelante, hermano Harold, claro que sí. Hermano, es que parece fuera, pues espero me entiendan, pero como si fuera un anuncio, o sea, para ella como en su hoja de vida quedara eso y que ella lo tuviera que hacer manifiesto a, a, a las personas que la rodean. Pareciera ser eso, o sea, como si en su currículum, espero se me entienda, quedara eso ahí marcado en ella. Sí, o sea, yo te despedí por eso y esta va a ser tu hoja de vida para que el que te conozca la tenga pendiente. Si bien no la, o sea, algo así entiendo. Sí, hermano, de eso no cabe duda por completo, porque recordemos que estas cosas se llevaban a cabo a través de testigos y además de eso, delante de los defensores, que ya vimos que Shoftim
no significa jueces, sino que significa defensores, aunque también hacían la labor de jueces, obviamente, y estas cosas lo hacían legalmente delante de los jueces o defensores, y delante de aquellos tipos de escribanos, shotrim o shoterim, como quieran pronunciarlos, y también ellos apuntaban sus cosas. Claro que sí, de eso no cabe duda, así es. Entonces es algo que queda como que marcado en tu currículo. Claro que sí, totalmente cierto, así tal cual, hermano. No cabe duda que así es. Sin embargo, yo estaba preguntando qué proponen en la traducción, más allá de qué es lo que puede hacer o cómo se puede llevar a cabo el proceso, ¿cuál es la traducción que ustedes proponen? Yo dije que sí, Sefer significa cuenta o libro y la palabra keritut. Y la palabra keritut deriva del verbo karat, que significa cortar, pero aquí funciona como sustantivo. ¿Qué ustedes proponen que traduce Sefer Keritut? Hermano Jonathan, adelante, claro que sí, mi hermano. Gracias. Saludos y Shabbat Shalom para todos, bendiciones. Solo para preguntar, hermano Duque, en esos tiempos, bueno, sabemos que, por ejemplo, en el tiempo de Adán y Eva no existía algún como documento legal, ¿verdad? Porque pues vemos que no. Pero en esos tiempos del pueblo, de los herederos de Israel, sí existía algún documento legal que hiciera válido el asunto del matrimonio, como por ejemplo el día de hoy un matrimonio legalmente en un registro civil. En esos tiempos sí existía un documento así para validar el matrimonio. Ok, hermano, perfecto. Sí, entiendo. Ya 100 años antes del Mesías, 100 años antes del Mesías, o puede sí, más o menos así, o puede ser un poquitito más. Y de hecho yo compartí un estudio acerca de aquello llamado que la Ketubá no está en la Torah o algo así, no recuerdo el título. Shimon ben Shetach, que fue un nací del Sanedrín en las épocas de los Hasmonaim, de Alejandro Janeo sobre todo. Estamos hablando ya antes del reinado de Herodes el Grande, antes de que Roma conquiste Judea. Bueno, aunque nunca la conquistó a la fuerza, pero bueno, ya nos entendemos. Recién sale, es decir, 100 años o un poquito más de 100 años antes del Mesías. Entonces, eh, mencionaba que en el caso de Shimon ben Shetach, es el que promueve por primera vez, casi que obligatoriamente, una ketubá, que en ese momento ketubá ya pasa a ser un sustantivo, una cosa, un objeto. Cuando yo digo sustantivo, me refiero a una persona, a una cosa, a un objeto. En cuanto a algo abstracto, podría ser una idea, un pensamiento de algo, ¿no? Pero ya es algo, algo que existe ya sea físicamente o en la mente de la persona, pero es algo, una cosa, un objeto, una esencia como tal. Eso es un sustantivo y ya pasa a ser una ketubá, una cosa, un sustantivo, un objeto, en este caso un documento matrimonial, una ketubá, 100 años antes del Mesías, y de allí hasta el día de hoy sigue siendo una ketubá. Pero históricamente vemos que recién entre el pueblo de Israel, sobre todo entre los judíos y parte del remanente que ya vivía en esos días entre el pueblo, en esos días, 100 años antes del Mesías, por primera vez es que se presenta o se promueve obligatoriamente, prácticamente obligatoriamente, un texto, un documento como tal, para poder comenzar un compromiso matrimonial o tomar por mujer a una joven o a una mujer simplemente. Por primera vez 100 años antes del Mesías. Eso está registrado en el Tratado Shabbat, está registrado en el Tratado Ketubot, por ejemplo. Si mal no recuerdo, es en el Tratado Shabbat 14b. Allí en ese contexto se menciona algunas de las cosas que promovió la casa de Shammai y la casa de Hillel, y dice que antes de ellos el que promovió la Ketubá fue Shimon ben Shetach, y se explica un poco por qué razón. Y además, en el Tratado Ketubot se aclara, así tal cual, se aclara que la Ketubá recién comienza a ser, ¿por qué razón? Dan la explicación por qué razón se empieza a dar la Ketubá, y es para que, como que, vamos a dejarlo más fácil, para que sea complicado a un varón y a una mujer separarse por cualquier asunto. Ahí comienzan más regulaciones, más regulaciones y más regulaciones. Pero en los tiempos del pueblo hebreo en la antigüedad, como tal, no existía ningún documento así, porque se casaban entre familias y eran más cuestiones como llaman en la actualidad patriarcales, y el padre de allá y el padre de la otra familia se reunían, allí se emparentaban, pero no es que firmaban algo. Habían siempre testigos y toda la cuestión, pero simplemente era tomar por mujer. Es más o menos como cuando, por ejemplo, Elohim le dice a Oseas, hablando de Oseas, le dice que tome a una prostituta por mujer. Y entonces esta prostituta la toma por mujer Oseas, y allí no le dice págale la dote,
firma tal contrato, o la que tú vas, o tal cosa. Nada de eso. Y entonces no vemos ni en la antigüedad ni tampoco en la Biblia hebrea que se deba obligatoriamente, como una cláusula legal, presentar un documento escrito para unirte a una mujer. Eso no existe en la Torá. Ni siquiera se promueve en el Nuevo Testamento. Vamos avanzando entonces, mis hermanos, vamos avanzando. Entonces, vuelvo a leer Deuteronomio 24, verso 1. Cuando tome un varón una mujer y se adueñe de ella o se enseñore de ella, y sucede, si ella no encuentra favor, gracia, favor en los ojos de él, aquí lo han traducido bien, ¿eh? Porque él encuentra en ella, me parece que él encuentra en ella Ervat Dabar, lo que es desnudez de asunto. Entonces, él escribirá para ella Sefer Keritut, que damos que Sefer Keritut es una cuenta o un libro de cortadura o de corte. Y luego dice, ve Natán, ve Yadaj, dice acá, ve Natán, ve Yadaj, y entregará en la mano de ella, o sea, en la mano de la mujer, entregará el texto de cortadura, esta cuenta de cortadura entregará en la mano de ella y expulsará a ella. Y aparece Beshilejaj, y expulsará a ella de su casa, o sea, la echará de su casa. Obviamente no la va a echar a patadas, ¿no? La va a nada más a echar a expulsar de allí, ¿no? No sé quién de los dos Sí, va a hablar primero, hermano Guillermo. igual. ¿Sí? Como usted, no tengo problema. Claro que sí, hermano. Guillermo, adelante, gracias. Claro que sí, mi hermano, bendiciones. Por lo que, buenos días, hermanos queridos, por lo que he entendido hasta hoy, eso que se deja, yo a mi parecer, no sé si se estará lo correcto, es como que se dejara una constancia, como podríamos decirlo el día de hoy, ante una notaría. Mire, ¿sabe qué? Dejo constancia de que yo la expulso de la casa por esta razón. Algo así, por lo que entiendo. Que dejaran una constancia. Exactamente, No es exactamente. terminar un contrato o algo, sino que se deja constancia de esta es la razón por la cual yo me separo. Exactamente. Así, el hermano Harold también lo mencionó hace un momento, así igualito como usted, así exactamente, claro que sí, tal cual. Y le agradezco al hermano Harold, a usted también, hermano Guillermo, por hacer énfasis en eso. ¿Por qué razón? Porque, vuelvo a repetir, estos procedimientos no es que tú nada más agarrabas y le dabas a ella. Nunca olvidarnos el contexto en que se dan todas estas cosas. Y de hecho, Deuteronomio viene de un contexto donde se deben poner defensores y shoterim, como ese tipo de escribas, en las puertas de las ciudades, los cuales dice que se levantará toda palabra delante de 2 o 3 testigos y también delante de los defensores y toda esa cuestión que ya hemos estudiado en el texto hebreo de la Torá. Eso no era algo aislado, no es que tú llegabas y describías y toma mujer, ahora vete. No, y la llevabas ante los defensores porque todo eso eso era algo legal, algo que se debía llevar delante de los defensores y delante de testigos. Y le dabas en la mano de ella, ella se iba con eso y seguramente los shoterim, los que escribían las cosas que los defensores defendían o juzgaban, etcétera, etcétera, escribían también y anotaban esas cosas. No estaría nunca de más que en una congregación del Mesías en la actualidad se lleven a cabo esos procesos. Si la mujer se niega a ir delante de los líderes de la congregación, por eso es tan importante que existan líderes organizados en la congregación. Hay gente, y ojo, no lo digo por ustedes, mis hermanos, por favor, sean sensatos y maduros con esta información, no lo digo por ustedes, hablo de la gente que ya lleva a cargo congregaciones, que ya son líderes de congregaciones, que piensan erróneamente que un pastor es un líder de una congregación. Eso no existe en el Nuevo Testamento. Yo he dicho muchas veces que dice la carta de los Corintios, en primer lugar, dice, así dispuso y ordenó el Creador en la iglesia, en el cuerpo del Mesías. En primer lugar, los apóstoles. Segundo lugar, lo que traducen profetas. Tercer lugar, maestros. Luego viene, ya sin darle un lugar como tal, aparecen los pilotos, aparecen los que hablan en lenguas, aparecen los que tienen dones de sanidad, de curación, y los que tienen don de servir, del servicio. También el apóstol Pablo instituye, inspirado por el Ruach HaKodesh, instituye en las congregaciones, junto con el apóstol Juan, que vemos también el apóstol Pedro, allí instituyen también tanto obispos, que ya saben, traducen encargados, obispos, que son los encargados, los que protegen la congregación, ellos tienen características para ser encargados de una congregación y enseñar en una congregación deben tener características que ya las hemos citado antes. Entre ellos, ser varón de una mujer, que sus hijos sean bien obedientes a ellos, que no anden haciendo lo que le da la gana, hablando a los hijos que viven con ellos, obviamente. Entre otras características, están los diáconos, que son servidores, están los ancianos, bueno, y están este tipo de organización en una congregación.
registrados en las cartas a Timoteo, registrados en la carta a Tito, y registrados en parte en el libro de los Hechos, en la carta de Pedro, en la carta de Juan. Allí se registra el orden, las características, qué es lo que deben hacer, qué funciones tienen, cómo deben comportarse, qué características deben tener. Y eso debe existir en una congregación en la actualidad como tal, porque si no, entonces ¿cómo llevas los procesos? Pensaría en ese caso que en una especie de separación o divorcio, más allá de un registro civil, lo que nos interesa es lo que diga la congregación. Delante de los líderes bien organizados, por tal razón, yo expulso a ella de mi casa. ¿Por qué? Hizo tal cosa. Esté ella o no esté ella presente, aunque siempre es mejor que esté ella presente, pero llevar a cabo ese tipo de cosas. No porque sea una obligación, no porque la Torá te lo exija para la actualidad, pero como para llevar a cabo una enseñanza como tal y plasmarla en la vida real. Hermanos, ¿quién alzó la manita? No vi quién alzó la manita. Adelante. Soy Jonathan, hermano. Solo quería preguntar, ¿esta regla de entregar carta de, bueno, cuenta de cortadura, solo existe de hombre a mujer o también puede ser al revés? Esa es una pregunta. Y otra pregunta, porque regularmente en la congregación luego llegan sobre todo mujeres o también varones pues que sufren esta causa, ¿no? Del divorcio, y las primeras preguntas, digo, sin desviar del tema, y no sé si más adelante eso también lo va a explicar. Lo primero que preguntan, porque por ejemplo hay jovencitos o jovencitas que tienen, no sé, 22 años y de pronto dicen, es que ya no me voy a poder volver a casar, o qué ondas. ¿Te lo explico? Y todas estas preguntas, la verdad, como no tenemos una respuesta así, pues muy clara, no podemos darles cualquier respuesta. Ok, mi hermano. Bueno, de hecho, sí, es solamente del varón hacia la mujer. En Éxodo, creo que luego vamos a ver eso. En Éxodo, por ejemplo, una mujer virgen, una joven virgen que era vendida como servidora, como sierva a un dueño de casa, a un amo, con el objetivo, era vendida por el padre con el objetivo de que sea tomada por mujer en el proceso o por el hijo del dueño o amo de casa en ese proceso. Era entonces, si es que a ella no se le atendía con ropa, vestimenta y el deber conyugal, entiéndase, ustedes saben el derecho que toda mujer debe tener en la parte afectiva, en la parte íntima, en el trato. Si una de esas tres cosas, dice la Torá, no hace, no hay para ella, entonces ella sale de allí gratis. Puede irse, puede irse ella. Algo que sí veremos más adelante o quizá la otra semana, porque ya igual sé que hay muchas preguntas. A veces uno quiere, en mi caso, digo yo, en mi caso a veces uno quiere terminar el estudio en un mismo día, pero no hay por qué hacer eso. Quedan muchas dudas sueltas y ahora las cosas son un poco diferentes. Ya hay hermanos nuevos y me he dado cuenta que a muchos también que llevan mucho tiempo acá con nosotros, como que no es suficiente a veces una breve explicación, sino que más bien profundizar, ¿no? Entonces, lo otro, en el Nuevo Testamento se nos enseña algo muy importante, y es que si una mujer o un varón deciden separarse de su pareja, ¿ok? Si es que ellos quieren sin ningún motivo, se quieren separar, entonces no se vuelve a unir a ninguna otra mujer o a ningún otro varón. Pero si es que ya hay maltrato, golpes, inmoralidad sexual, insultos, que viene a ser también un maltrato verbal, ese tipo de deslealtad, ya de desnudez de asuntos, cosas así, obviamente ya te separas y tienes la oportunidad de unirte a otra mujer o a otro varón, pero siempre con sensatez. Hay gente que a veces salta, tanto varón como mujer, saltan, y me hablo de los hermanos en el Mesías, de la gente del mundo ni nos interesa, ¿no? Hablando de los hermanos en el Mesías, hermanos a veces no pasa ni un año y ya están con otro varón o con otra mujer. Y luego pasa otro año y otra vez y tienen ya como 5 mujeres. Cada año van cambiando de mujer o de varón. Ya eso no está bien visto, pues vamos suave, ¿no? Vamos suave porque ya quiere decir que estás llevando una vida revoltosa. Estás llevando una vida de desenfreno, una vida de que si no te gustó algo y no, estás con ganas de no sentirte solo, ya te hace falta el amor del creador, que te llene el amor de él, porque estás buscando la atención de otro, ¿no? El afecto de otro, y ya es un testimonio terrible. Imagínate, ya 5, 6, 7 mujeres o 7 varones y sigues hablando de los hermanos en el Mesías. De la gente del mundo ni nos interesa, ¿no? Pobre gente, más bien orar por ellos, pedir por ellos. No, yo hablo de los hermanos en el Mesías. Yo he visto eso. Sale por ir con una mujer, luego se separó de esa y va con otra, y luego va con otra, y luego a golpearse el pecho en las iglesias, o en los templos. Así mismo la mujer. Van allí, a veces yo he visto, se van todas sensuales a las iglesias, ya con 2, 3 maridos que han tenido de por medio, y así llorando, y luego ves, de unos años, otra vez la misma cosa. Y así van saltando y saltando y saltando. Eso tampoco, hermanos, no podemos tampoco valernos de eso, ¿no? Ir suave, ir despacio, porque lo que aquí vale es el testimonio del Mesías. Ya hemos hablado muchas veces cómo en el Nuevo Testamento se nos enseña bastante de que sí nos debe interesar lo que el resto diga.
Bíblicamente sí nos debe interesar, sí nos debe importar lo que la gente diga de nosotros, sobre todo la gente de afuera. Sí, bíblicamente sí importa, y varias veces lo enseña el Nuevo Testamento. Eso derrumba por completo esa frase típica, esa idea popular de que haz lo que te haga sentir bien sin hacerle daño a nadie y no importa lo que la gente diga, ¿no? Bíblicamente no es así. Bíblicamente sí nos importa lo que la gente diga. Entonces, enseguida le doy la palabra al hermano Ricardo. Entonces, en el Nuevo Testamento dice que si tú te separas sin ningún motivo, es decir, si no hay inmoralidad sexual, si no hay golpe, si no hay tal cosa, y te quieres separar sin ningún motivo de tu pareja, ok, sepárate, no pasa nada, no has pecado, pero no puedes volver a unirte a otra mujer. Eso es lo que explica, si mal no recuerdo, 1 Corintios en el contexto del capítulo 7. Si te separas, sin ningún motivo. Pero si te separas, porque la otra persona te maltrata, ya sea varón o mujer, o hay una inmoralidad sexual, ya sea morbosa o morboso, ya sea coqueto o coqueta, lo que sea, te separas por esa inmoralidad sexual, porque hay gente que a veces llega, y han llegado alguna vez a preguntarme, ya no lo han hecho últimamente, si mal no recuerdo, es que hermano, solamente porque yo, ¿qué será? Me envío corazoncitos, caritas, o me envío fotos, o por allí, porque salí a comer con una amiga, una conocida, eh, y porque, pues, ¿qué te puedo decir, no? O a veces porque, bueno, hermano, es porque a veces uno como varón no se puede contener y está viendo otra mujer, y por eso mi mujer se quiere separar de mí. Con razón, pues, claro que sí puede hacerlo. ¿Cómo vas a creer que no? ¿Cómo vas a creer que si eres un morboso coqueto con otra mujer, así no hayas tenido intimidad con ella? Hermano, ya estás siendo desleal en el corazón con la tuya. O, en el caso de la mujer, con el varón. Ya eso, y la gente ve normal eso, ¿eh? La gente ve normal que no, es que solamente la vi, solamente la coqueteé porque uno es varón. O la mujer, no, pero es que solamente lo vi, salí con ella. Oye, hermano, qué manera de ver normal el pecado, ¿ah? Qué manera de ver normal la porquería. Entonces, y hay gente que ve normal eso, hermanos. Ven normal eso, ¿no? Y eso es injustificable, ¿ah? Otra cosa es que tú quieras perdonar a la persona, eso es muy diferente. Pero hay gente, y hay líderes que dicen, a ver, hermano, pero es que él no tuvo coito con esa mujer, o ella no tuvo coito con ese varón, no pueden separarse. ¿Qué crees que es ser un morboso? ¿Qué crees que es coquetear con otra mujer o con otro varón estando unidos ya ellos, o casados, como dicen en la actualidad? ¿Te parece poco eso, no? Entonces, bíblicamente sí se puede separar el varón de la mujer o la mujer del varón, sí, si quieren y ven que él es un varón que quizá nunca le fue infiel, nunca nada, pero como él no está muy interesado en estas cosas, y ojo que eso es en un contexto donde la mujer o el varón están con una pareja, están con una pareja que no es parte del cuerpo del Mesías, es decir, que no es creyente, como traducen a veces. Allí te dice, ok, te quieres separar de él, hazlo, pero no puedes volver a unirte a otro varón o a otra mujer. Entonces, tener eso muy en cuenta. ¿Quieres separarte de tu pareja sin ningún motivo, por más que él sea un varón que no te ha sido infiel en nada, que no te ha traicionado? Ok, ¿quieres separarte? Ok, sepárate, perfecto, sepárate, no pasa nada, sepárate. Pero no puedes volver a unirte a otro varón o a otra mujer. Bíblicamente no se puede hacer eso. Y en el caso de la Torah, lo que te dice es que el, el texto de cortadura, la cuenta de cortadura o de corte, el Sefer Keritud, se lo entrega el varón a la mujer y no la mujer al varón, sino el varón a la mujer, y la mujer puede irse gratis. Obviamente es un proceso delante de los defensores, delante de testigos, porque ella no recibe la vestimenta, no recibe la comida o no recibe el deber conyugal, que es todo lo que contiene lo que es el afecto, la atención, la intimidad sexual, obviamente. No recibe una de esas tres, ella puede salir gratis. Eso es algo que más adelante vamos a ver. El hermano, creo que fue el hermano Jonathan que alzó la manita también, o me equivoco. Sí, sí, hermano, solamente para preguntar, tengo una pequeña duda también respecto a lo que la hermana Sandra Gómez preguntó, porque, por ejemplo, hay matrimonios en donde la mujer, por ejemplo, ambos son creyentes y de pronto el varón dice, ¿sabes qué? Ya no te quiero, ya me voy, pero la mujer, ella no es su voluntad ni deseo separarse de él, sino que, o también viceversa. En ese caso, ¿se puede tomar como también falta de afectividad o el hecho de que solo uno esté con voluntad de irse y el otro no? Pues no, eso ya no es, ¿no? Yo por eso mencioné que el de no irse o el de separarse, cuando habla Pablo en ese contexto, lo dice de aquellos que tienen una pareja y que uno de ellos no es, entre comillas, un creyente, un fiel a la palabra, ¿no? De ahí lo demás, hermanos, a menos que se llegue a un mutuo acuerdo y no sé, depende también, habría que sentarse, hablar bien de todo eso, pero bien dice el Mesías que entre dos, es decir, no pueden separarse a menos que sea
El varón no puede separarse de su mujer o viceversa, a menos que sea por inmoralidad sexual. Si no hay inmoralidad sexual, no se puede. Porque el uno pues ya comete o hace que el otro cometa adulterio. O sea, ya es una cadena de cosas. Entonces, no se puede separar hablando dentro de parejas que son parte del cuerpo del Mesías, de la iglesia, o que dicen serlo. Allí ni el varón ni la mujer pueden separarse a menos que sea por lo que es inmoralidad sexual. Y pues bueno, mis hermanos, espero haya sido de edificación este video. Como siempre digo, vayan al canal de Torah y Evangelio de Duque Ola, les va a edificar muchísimo. Y me gustaría repasar algunos puntos. Número 1, hermanos, no hay ninguna evidencia de que te tengas que casar de una manera específica en la Biblia. Digo esto porque hay personas que dicen que si alguien no se casó por la iglesia o si no se casó con el, digamos, a través del Código Civil o algo por el estilo, que están como en fornicación, como que no están realmente casados, cosa que no vemos en la Biblia, mis hermanos. Es un compromiso interno, de corazón. El tomar a una mujer es un compromiso que nace desde lo más profundo del ser y que debe de ser sostenido, alimentado, debe de ser cuidado por voluntad propia, no porque lo diga un papel. Ojo, no estoy diciendo que está mal que se casen, está bien, perfecto, todo bien. Solo que no podemos decir que si alguien no ha hecho un ritual específico para estar juntos, entonces están en fornicación. Eso no es lo que dice la Biblia. También algo que hay que decir, es delicado el tema del matrimonio para los creyentes. No es nada más como que me aburrí de mi esposa o de mi esposo y nos vemos. O solo porque tuvimos unas peleas, entonces, no, ¿sabes qué? Me arrepentí, me voy a buscar otro hombre, otra mujer. Bueno, eso no puede ser. Según el Nuevo Testamento, las palabras de Yeshua y toda la Biblia en general, eso no es así. Nosotros no podemos divorciarnos por cualquier cosa, los que son creyentes, los que creen en Yeshua. ¿Por qué? Porque, como dice Yeshua al principio, no fue así, sino que el divorcio fue dado a causa de la maldad del corazón de piedra de los hombres y mujeres, ¿no? Se entiende. Entonces, en primer siglo también tener eso en cuenta, y en la antigüedad era muy común también, bueno, hoy también pasa, ¿verdad? Pero era muy común que hay personas, hombres, que se aburrían de su mujer y la abandonaban y pues se casaban con otra, ¿no? Como que no les importaba. Por otro lado también supongo que como todo, ¿no? Había mujeres que no eran realmente buenas y que hacían adulterio y cosas así. Entonces por eso Yeshua viene a decir esto en el Nuevo Testamento. Viene a decir, hey, está bien, se entiende que existe el divorcio, pero eso no es lo que quiere el Creador. Básicamente lo dice con otras palabras. Al principio no fue así. Yeshua siempre nos está llevando a esta idea, vamos a decir, edénica. Siempre nos transporta al jardín del Edén. Y en el principio no fue así. Adán y Eva no se divorciaron, por decir así, ¿no? Por supuesto, cayó la humanidad, cayó en pecado, pero la idea es que estemos juntos en las buenas y en las malas, como hombre y mujer. Pase lo que pase, a excepción de adulterio. Y el adulterio no tiene que ser necesariamente así físicamente, puede ser coqueteando o otras cosas por el estilo. Entonces, como dice la Torah, si se encontraba algo indecoroso en la dama, sin problema, la podías divorciar y tú puedes hacer tu vida. Pero también si un hombre maltrata a su mujer, si no le da alimento, si no le da techo, ojo, por malvado, no porque no tenga. Hay veces que pues no hay dinero y hay hambre en muchos países y la economía no está muy bien, que digamos. Entonces, si el varón le está echando muchas ganas, pero por algo no hay mucho alimento o algo está pasando, la mujer debe de estar con el varón. Y hermanos, más para los que creemos en Yeshua y en la Biblia, somos espirituales. No debemos de andar con payasadas, hermanos.
¿Se entiende? Perdón que lo diga así de directo, pero ay, no, es que mi esposo no me compra tal cosa, me molesto con él. No. Hay que aguantar, pero eso sí, los varones tienen que echarle ganas en la vida para que no le falte nada a su familia. Es por los dos lados, ¿verdad? Yo te doy y tú me das y nos complementamos. Y no pueden divorciarse, al menos que sea por adulterio o por maltrato, pero ya deliberado a la mujer. También, bueno, me parece que quedó claro todo este tema sobre la palabra Baal, que muchas veces la malinterpretan y dicen que se refiere al demonio y cosas por el estilo, pero ya vimos que Baal de hecho tiene que ver como con ser dueño de alguien o de algo. Entonces, eso, mis hermanos, también eso me parece que quedó claro. Y otros puntos más sobre la Torá, sobre este texto de divorcio, para que se entienda el Sefer Keritut o el texto de corte, para que se entienda, ¿no?, lo que se conoce entre comillas como carta de divorcio. Vemos que sí se daba en caso de inmoralidades, y el Nuevo Testamento enseña básicamente lo mismo, ¿no? Básicamente lo mismo. No puedes ser inmoral y no puedes maltratar a las personas, en este caso a tu pareja. Dice el apóstol Pablo, también aclarar esto, dice el apóstol Pablo que si tú vives con alguien, digamos, que no es crédulo y que voluntariamente se quiere ir y te quiere dejar, déjalo ir, no lo vas a obligar, ¿verdad? Si es alguien que se interpone en tu fe y que simplemente no quiere estar contigo, déjalo ir. Ojo, y también esto ya es un consejo. Eso no significa que si alguien, digamos, está en una familia y se vuelve creyente de repente por algo, y que entonces, tengo que obligar a mi esposa a que crea lo que yo, o obligar a mi esposo. No, sino que con los actos, más bien hacer que esa persona tenga fe. Claro, si no es adúltero, malvado o algo por el estilo, ¿no? Entonces también tener esa sabiduría, mis hermanos. No se vayan a divorciar nada más porque sí, o de repente he escuchado testimonios de no, lo que pasa es que yo empecé a creer y como mi esposo no cree o mi esposa no cree, pues ya lo voy a mandar a volar. No, si él es correcto moralmente o ella, y vamos, cumple al menos con lo más básico, moralmente hablando, bueno, más bien ser pacientes y que con nuestros actos, con el tiempo, primeramente el Eterno, puedan entender estas verdades profundas espirituales que nosotros aprendemos de la Biblia. Y específicamente los que creemos en Yeshua, esperemos que les amanezca la luz de Cristo, del Mesías, de Jesús, de Yeshua. No olviden ir a ver el canal de Duque Ola, lo repito, de Torah y Evangelio, muy recomendable. Y también, por favor, suscríbanse a su canal si es que les es de edificación, y también a este canal, y dejen un dedito arriba y déjenme en la caja de los comentarios qué piensan de todo esto. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Todos los comentarios son bienvenidos siempre que se hagan desde el respeto, mis hermanos. Les va a aparecer en pantalla una lista de reproducción que no se pueden perder, y si lo permite el creador del universo, nos estaremos viendo muy pronto. Hasta la próxima, mis hermanos. Bendiciones. Chao, chao.